Bien, queridos amigos, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias, talleres en torno al manejo del estrés. Ese ciclo que hemos determinado como que saludar está contigo en la salud y en la enfermedad. De todas maneras, nuestro programa se ha concebido a partir de las preguntas que ustedes mismos nos han presentado a través de las redes. Pues bien, hablando del estrés en lo que corresponde a su plano emocional, nos preguntan a nivel mental y emocional qué puede estar causando que una persona se vea más afectada por el estrés que otra. Ya en mi exposición pasada les hablaba de que muchas veces las reacciones al estrés dependen de la genética de la persona. Hay personas que tienen una capacidad de procesar mucho más rápido los neurotransmisores estresores, como es la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Y hay personas que, de acuerdo a su genética, eso depende de un gen específico, se demoran mucho más en descomponer esos mediadores. Así de que cuando una persona se exalta, por ejemplo, si tiene esa condición, va a hacer que se le suba la tensión durante mucho tiempo. Hay personas que tienen una explosión muy grande de adrenalina, por ejemplo, se estresan, pero al minuto ya están tranquilos, están calmados. Y hay otros que cualquier cosita los exalta y los puede mandar a tener un derrame cerebral, un infarto del miocardio, o viven permanentemente estresados en un nivel alto de estrés, y eso produce gastritis, produce estreñimiento, produce diferentes disfunciones a nivel del tracto digestivo, a nivel del sistema circulatorio. Pero también, además de la genética, juega un papel muy importante, y de eso hablamos la vez pasada, todo lo que suceda en nuestra vida intrauterina. Toda nuestra condición heredada de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de cómo reaccionaban ellos ante los elementos estresores, ante las dificultades de la vida moderna. Sabemos muy bien que, por ejemplo, por qué las mujeres frecuentemente tienen un miedo atávico a las arañas, a las culebras, a todo lo que repta, a todo lo que tiene varias patas, especialmente las mujeres. Se considera desde la antropología psicológica que lo que pasa es que cuando nosotros todavía estábamos apenas saliendo del mar hacia la parte seca y vivíamos entre el agua y las cuevas, las mujeres que les tocaba quedarse ahí, que los hombres se iban a cazar, y las mujeres se quedaban, y en esas cuevas había muchos animales, muchos artrópodos, muchos animales que también estaban saliendo del mar hacia la parte seca, y ellas tenían que tener unos combates permanentes con esos grandes animales, y por eso el miedo atávico de las mujeres a los arácnidos, a ese tipo de animales. Entonces fíjense ustedes que muchas de las cosas que nos ocurren en la vida diaria están mediadas por nuestro pasado, están mediadas por lo que sucedió durante el vientre materno. Por eso es tan importante que la mujer durante su embarazo tenga un estado de tranquilidad, de serenidad, de paz, porque ahí está determinando la salud en el plano emocional de sus hijos. Yo siempre digo a las madres, mire, cada alegría, cada sonrisa que usted tenga durante su embarazo se multiplicará por 10 ante la cuna de un niño sano. Y cada dolor, cada lágrima que derrame durante su embarazo se multiplicará por 100 ante la cuna de su niño enfermo. Eso es definitivamente determinante. Pero también es determinante lo que comemos. Yo siempre pongo un ejemplo, que digo, mire, después de que nuestros campesinos se alimentan de carne, yuca y ají, es muy fácil pegarle un puño a la mamá del obispo. O sea, nuestros campesinos viven así como arañas porque con frecuencia la alimentación es muy llana, muy agresiva.
Y si un animal antes de su sacrificio sufrió un alto impacto al estrés, especialmente los animales mamíferos, la persona que come muchos cárnicos fácilmente está mucho más estresada. Desde luego, una persona vegetariana, una persona vegana, es mucho más tranquila, mucho más serena que una persona que coma muchos cárnicos. Una persona que coma más crudos, que coma más fibra, que coma más sol, que coma más plantas, que son más serenas, va a vivir mucho más tranquila que un animal que se alimenta únicamente de animales que han sido sacrificados, y entre más alto en la escala evolutiva sea el animal, pues él sufre de más elementos estresores, y lógico, esas carnes con frecuencia vienen llenas de sustancias de adrenalina y de sustancias estresoras que van a impactar también el funcionamiento de nuestro organismo. Nos preguntan qué podemos hacer para dejar de ver el estrés como un enemigo y más bien percibirlo como un llamado a la acción. Pues, como todo lo humano, tomar la decisión de hacer ese cambio, darnos cuenta de que lo que nos sucede siempre con un propósito, que no hay nada casual en nuestra vida, que todo sucede por una causalidad, y que esa causalidad, y eso es un descubrimiento de la física cuántica, es bidireccional. O sea, yo influyo en el efecto, y el efector, que soy yo, ese efecto influye en mí. Entonces, el estrés es parte de nuestra vida. Sin estrés no es posible vivir. Ahora, si el estrés me tiene y estoy en un estado de distrés, entonces debo preguntar primero a lo que tengo más cerca, a la parte física. ¿Hay algún órgano enfermo? De pronto puede ser el riñón. Recuerdo el caso de una familia que vino a mi consulta y me dijeron: doctor, ¿qué podemos hacer para que mi papá, lo queremos mucho, mi papá está muy abuelito, pero es que, doctor, no lo aguantamos, jode demasiado, está insoportable el abuelo? Entonces, ayúdenos, denos algunas de sus pildoritas, de sus medicamentos, para ver si él se calma un poquito. Yo les dije: mire, ¿qué prefieren? ¿El abuelo jodiendo o el abuelo con un derrame cerebral? Me dijeron: ah, no, doctor, si la cosa es así, sí, más bien que siga jodiendo, pero que no le derrame, nosotros lo queremos mucho, tampoco lo queremos enfermo. Le dije: ah, bueno, entonces cambien ustedes, no traten de cambiarlo a él, porque él es su estilo de reaccionar. Él ya se acomodó a la vida y él necesita pelear con alguien. Él necesita sentir que está vivo, se necesita sentir que todavía lo reconocen, que todavía él es el que tiene el mando. Entonces, cambien ustedes, báñense, háganse un baño de espuma y déjenlo que el abuelo se comporte como quiera comportarse, si de verdad lo quieren. Al poco tiempo se fueron y me contaron: no, doctor, simplemente estamos siguiendo, la verdad es que cambiamos nosotros y ya el abuelo como que puede que joda lo mismo, pero ya no nos importa. Cambié, lo cambiaron como una oportunidad. Después vinieron y me dijeron: doctor, estamos preocupados. El abuelo dejó de joder. El abuelo no está jodiendo, el abuelo está callado. Yo le dije: el abuelo está grave, hagámosle exámenes. Le mandé a hacer exámenes y efectivamente tenía una insuficiencia renal. Estaba la creatinina por encima de 5, había una anemia, obviamente el abuelo estaba muy enfermo, y entonces había pasado a un estado de bajo estrés, a un estado depresivo por su enfermedad física. Lo empecé a tratar y después, al cabo de 3 meses, vinieron y dijeron: doctor, estamos felices, mi abuelo volvió a joder. ¿Sí? Ah, bueno, y le hicimos exámenes y efectivamente la creatinina ahora estaba en 1.5, o sea, un poquito alta, pero ya no mucho. La hemoglobina había subido, el abuelo estaba relativamente bien. Entonces, esa es la relación que hay, simplemente que nosotros entendamos
los motivos de la vida y así podemos aceptar que desde luego vivir implica el riesgo de morir, implica el riesgo de la enfermedad. Nosotros no podemos andar por la vida con el burro amarrado y pensar que todo tiene que ser jijiji, jajaja. Oye, si nosotros aceptamos que hay dificultades en la vida, que para poder ser felices tenemos que aceptar los claroscuros de la vida, entonces la cosa es más fácil, es una cuestión de decisión, es una cuestión de inteligencia. Bueno, entre las múltiples excelentes preguntas que nos hicieron ustedes está la de cómo manejar la ansiedad y cómo manejar precisamente el estrés en el momento de máxima presión. ¿Qué puedo hacer? Pues bien, la ansiedad es un grado de estrés en el que hay un efluvio, hay una expresión máxima de neurotransmisores que hace que se manifiesten una serie de síntomas que corresponden a ese estado de estrés en el que el corazón se aumenta el ritmo, en que las manos sudan, en que de pronto las piernas tiemblan, de que de pronto se pueden aflojar un poco los esfínteres, que de pronto gotea un poco la vejiga. Eso es un estado de ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo manejarla? ¿Y cómo puedo manejar el estrés en un estado de presión muy grande? Pues bien, lo primero es recordar un principio del yoga. Cuando la respiración va y viene, la mente va y viene. Cuando la respiración se calma, la mente se calma. Entonces, la invitación es que en ese momento, lo primero que hay que hacer es lo que nos enseña Krishnamurti. Primero, darse cuenta. Haga conciencia de que usted está viviendo una situación de máximo estrés, de que usted está estresado. Obsérvese. Obsérvese. Haga de cuenta que usted se sale de su cuerpo y se mira. Lo mismo sirve para el miedo. El momento en que usted siente miedo, si usted reconoce que tiene miedo, el miedo empieza a disiparse. Porque como todo siempre en el universo, todo anda en busca de reconocimiento. Y cuando lo reconocemos, ya nos damos cuenta de que en realidad afuera no hay nada, que en realidad son proyecciones de nosotros mismos. Entonces, una vez reconozco, yo puedo hacer algunas medidas. Oye, puedo ir y bañarme las manos, por ejemplo, cambiar un poco el momento en que estoy haciendo, entrar en contacto con mi respiración, sentir cómo entra el aire por mis fosas nasales y cómo expulso el aire lentamente. Puedo también, generalmente cuando hay un nivel alto de ansiedad o de estrés, es porque está actuando o demasiado el lado derecho de mi cerebro o el lado izquierdo, no están en comunión. Entonces puedo equilibrarlos, armonizarlos con diferentes ejercicios. Yo siempre le digo, haga algún ejercicio que implique que una mano se mueva en una dirección y la otra se mueva en la otra. Entonces, por ejemplo, usted empieza a hacer así. O hay unos un poquito más complicados, como el ejercicio en el que usted abre su mano, este dedo, el pulgar lo pone aquí en contraposición, esta mano la cierra y levanta el pulgar y luego hace el cambio rápido, ¿cierto? Hace el cambio, ¿sí? Entonces, de esa manera, usted integra los dos hemisferios. O póngase a tocar un poquito de piano si sabe, o póngase a tejer crochet, ¿cierto? O póngase a tocar, a rasgar la guitarra, o coloque un sonido en música octofónica. Ahorita hay una música fantástica, se llama la música 8D, en música octofónica, en el que usted se pone unos audífonos y una parte de la melodía ingresa por la parte derecha, que va al cerebro izquierdo, y la otra ingresa por la parte izquierda, por el oído izquierdo, y va al hemisferio derecho, y hace una integración. Eso es absolutamente mágico para recuperar el sueño, por ejemplo, para recuperar un nivel alto de estrés. También nos hacen una pregunta muy interesante. Dicen que la fibromialgia es la enfermedad de las emociones y el estrés, pero yo siento que no es así, pues me considero una persona tranquila que vive en un ambiente de pueblo sin el agite de una ciudad, pero los dolores son constantes, fuertes, y en muchas ocasiones me llevan a sentirme muy triste. ¿Cómo reconocer el estado de estrés? Sí, de verdad, se considera que la más típica de todas las enfermedades psicoemocionales, o sea, que tienen que ver con el estrés, que son psicoemocionales, físicas, psicosomáticas, o sea, que se manifiestan en el alma
en la parte psíquica, pero se expresan en el cuerpo, la más típica de todas es la fibromialgia. Y ahorita hay muchísima gente, especialmente mujeres aquejadas de esa enfermedad. Pues bien, realmente puede que sí, lo más seguro, siempre va a haber una base de estrés. Pero muchas veces yo he tenido unas curaciones absolutamente fantásticas de la fibromialgia con simplemente regularles el magnesio. Por ejemplo, si a una persona le falta magnesio en el cuerpo, puede tener una fibromialgia. Si una persona está estreñida y la flora intestinal no produce suficiente serotonina, puede tener fibromialgia. Si una persona no está bien en su circulación y no drena suficiente, no se mueve, le falta coenzima CoQ10, acetilcoenzima, también puede manifestar una fibromialgia. Entonces, un buen médico integrativo, como lo hacemos nosotros en Saludar, revisamos a ver cuál es la parte física que está detrás de eso. Y seguramente, además de algo físico, vamos a encontrar también un trauma, por ejemplo, en la primera infancia, que puede que la persona no se acuerde. O puede ser que encontremos un trauma en la vida intrauterina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para eso de pronto le recomendamos hacer una respiración holotrópica, que es una técnica muy especial de respiración en que la persona va a recordar los estados físicos, emocionales y mentales vividos durante la estancia intrauterina. Entonces, una herramienta absolutamente mágica ahora, que es la consulta de telemedicina. Entonces solicitan la consulta de telemedicina con cualquiera de nuestros médicos en Saludar, que nosotros estamos plenamente capacitados para ayudarlo a encontrar dónde está el meollo del aspecto físico o emocional que está generando su patología. Bueno, nos preguntan por último cómo puedo tener algunos consejos prácticos para gestionar el estrés desde la vida diaria, o qué puedo hacer cuando estoy muy estresado. En primer lugar, yo les digo con absoluta certeza, es que es muy difícil ser médico en su propia causa. Generalmente, si la persona ya hizo conciencia de lo que le está pasando, eso ya es media curación. Por eso, la primera invitación entonces es a hacerse consciente de lo que le está sucediendo. Siempre que haya una enfermedad, cualquier enfermedad, pregúntese cuál es la emoción que hay detrás de eso. Cuando tenga un dolor, por ejemplo, un dolor en el hombro derecho, entonces usted pregúntele al hombro a decir, bueno, hombro que me dueles, ¿cuál es la emoción? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué me duele? De pronto el hombro le da la sensación de que usted tiene rabia. Y entonces le pregunta, bueno, hombro, y cuénteme, ¿desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo está esa rabia ahí? Porque siempre yo siento de pronto que viene, si hice la pregunta, viene la sensación, la respuesta de qué es lo que me pasa. Y entonces, de pronto un recuerdo, yo estoy recordando algo personal. El día que mi hija me hizo esto, el día que mi hija me respondió de esta manera, que quise yo pegarle un puño, pero como mi educación y mi formación no me permite pegarle un puño a mi hija, se me quedó ese dolor incrustado ahí. Porque el lado derecho, en el hombre, es la familia. Si hubiera sido el lado izquierdo, yo sé que el problema es con mi señora, no con mi hija, ¿sí? Entonces el solo hecho de hacer conciencia de lo que me pasa, va a desaparecer el dolor. Lógico que ustedes de pronto no están capacitados para saber que el hombro derecho tiene que ver con los hijos, o que el seno derecho tiene que ver con los conflictos. Por ejemplo, una mujer cuando tiene un cáncer, yo le pregunto, bueno, si viene un cáncer derecho, bueno, cuénteme cuál es el problema con sus hijos. No, doctor, mi problema es mi marido. Digo, no, su problema son sus hijos, porque si no, cuando es el cáncer de izquierda, porque en la mujer al contrario. Si no, sería el problema en el seno derecho, si fuera su marido. Entonces, cuénteme. Y efectivamente resulta que no, el problema no es el marido, en ese caso de ella. Estoy recordando. O con lo mismo con ovario o con la rodilla. Cuénteme cuál es el conflicto, por qué se siente humillada en la relación con su familia. O por qué se siente humillado con relación a su pareja. Y eso no falla.
es una relación entre el cuerpo habla, nos habla siempre. Entonces, ahí está la magia de que cuando se sientan, si ustedes lo logran identificar, pues bien, y hacen el ejercicio, y toman suficiente líquido, y hacen una desintoxicación. Pero si aún así siguen estresados, no duden en tomar una consulta de telemedicina, que actualmente eso es una oferta maravillosa. ¿Por qué? Yo estoy encantado con la telemedicina, porque me permite ser mucho mejor médico de lo que era antes. ¿Por qué? Porque nosotros le mandamos un cuestionario, la persona se prepara, yo preparo la consulta con ese paciente, le hacemos la consulta muy bien realizada durante 1 hora y después, durante 1 hora, hora y media, me dedico a pensar, a meditar, reflexionar, a consultar qué le puedo ordenar, recomendar a esa persona. Y terminamos mandándole algunos audios, algunos libros, unas lecturas, unas tareas de perdón, que es de las cosas más mágicas para poder curar todos estos problemas del estrés y de todas las enfermedades. Y de paso, algunos medicamentos o algunos procedimientos que podemos realizar en Saludar. Entonces, mis queridos amigos, hasta aquí este fragmento del estrés y las emociones, la invitación para que dentro de 8 días nos acompañen nuevamente el último capítulo del estrés, el estrés y la mente. Y preparen sus preguntas y nos las hacen durante el tiempo que dura la exposición, y nosotros, todo el equipo de Saludar, conmigo a la cabeza, lo estaremos respondiendo en vivo y en directo las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat, a través del link. Recuerden que hay que solicitar el link para que ustedes se puedan vincular y escuchar, participar en nuestro programa. Muchas gracias.